En la pantalla empezaba a narrarse una historia mientras se apreciaban diversas imágenes en pantalla. Como también un cuadro de descripción. Nombre: Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Especie: humana. Habilidad: magia. Poderes: generación y manipulación de energía mágica, cierto grado de control sobre la realidad, permitiéndole ser capaz de controlar absolutamente todo en lo que haga contacto su energía mágica. Habilidad especial: legeremancia, leer las mentes. Albus había tenido una infancia relativamente normal, tenía dos padres que lo querían, tenía un hermano menor que lo admiraba y una hermana a quien amaba mucho. Pero todo lo que parece dulce puede terminar sabiendo amargo. Un día su hermana estaba jugando al aire libre utilizando sus poderes mágicos, ella fue observada por niños comunes que no tenían habilidades mágicas, estos celosos por no poder hacer lo que ella sí, la agredieron y le hicieron tener tanto miedo por sus propios poderes, que le crearon un bloqueo mental, ella no podía utilizar su magia y el no poder hacerlo la enloquecía, la hizo inestablemente mentalmente, apenas era una niña y ya había quedado completamente vulnerable, incapaz de defenderse ella misma. La sociedad mágica decidió enviar a esta niña a un hospital, con la esperanza de que no pudiera hacerle daño a nadie, fue enviada al hospital San Mungo. El padre de Albus se enojó mucho con estos niños y fue a cazarlos, les provocó un daño tan grave utilizando su magia, que como castigo para él, la sociedad mágica lo envió a una prisión llamada Azkaban, donde pasaría el resto de sus días encerrado hasta que murió. La condición de su hermana provocó que él junto a toda su familia tuvieran que mudarse a un lugar llamado el Valle de Godric. Cuando llegó el momento tuvo que iniciar con sus clases de magia en una escuela muy conocida en el mundo mágico, esta escuela se llamaba Hogwarts. Durante sus primeros días allí, recibió el apoyo y halago de muchos estudiantes, pero no por sus acciones sino por las acciones de su padre, pues estos estudiantes que lo halagaban y respetaban, pensaban que él y su padre odiaban a los no mágicos, los muggles. Pero no sabían que Albus no los odiaba, él odiaba a aquellos que lastimaron a su hermana, pero no por unos cuantos odiaría a todos, él era diferente. Durante mucho tiempo tuvo que cargar con el peso de lo que su padre representaba para diversos magos y estudiantes potencialmente oscuros, pero poco a poco, a medida que más y más aprendía en la escuela, se forjaba su propia fama pues era un alumno ejemplar, diversos magos con años de experiencia incluso lo llegaban a considerar un igual, y muchos otros consideraban que este se convertiría en el mago más famoso de todos los tiempos por el enorme potencial que había demostrado. Fuera de la pantalla Multiverso Novelas, Universo Harry Potter, Año 4, Comedor Escolar. Los alumnos y profesores que desconocían esta parte de la historia de Dumbledore estaban realmente sorprendidos, no esperaban que hubiese tenido una vida tan triste, pero les alegró ver que aparentemente la vida le iba sonriendo. No debimos haberte dejado sola ese día, pensaba con arrepentimiento Albus, pensaba en que quizás debería de dormir a sus alumnos pero no tenía sentido, las pantallas aparecieron en todo el mundo, por lo que ocultar su secreto no sería algo que pudiera hacer, entonces miró atentamente a Harry Potter, quiso ver cómo reaccionaría todo lo que se mostraría, se preguntó si este lo odiaría o no, aunque no sabía si se mostraría todo lo que pasó. Harry miró sorprendido la pantalla, pues el director que creyó conocer no habría tenido la vida que él esperaba. Harry pensó que tal vez Albus había tenido una infancia mejor que la suya, pero se equivocó. En la prisión de Grindelwald, en Nurmengard. Así que veré tu historia, Albus, pensó Grindelwald, aunque sintió algo extraño al ver a la hermana de Albus, no era culpa pero tampoco sabía cómo describir la sensación. En la mansión de los Riddle. Voldemort observaba atentamente a la pantalla lo mejor que podía en su pobre estado, hacía poco que había regresado con Nagusano a informarle que no tenía información alguna sobre nuevas armas que hayan preparado los muggles, y de ninguna otra que haya aparecido en pantalla, y él le ordenó que empezara a anotar todo lo que viera en pantalla, pues creía que con los datos que hubiese encontraría una manera de acabar con Dumbledore. Multiverso Anime, Universo Zero no Tsukaima, Academia de Tristane, periodo pre-ataque a la academia. Atacar a una niña inocente por poder hacer algo que los demás no, eso es despreciable, dijo Saito, sabía que en el mundo donde se encontraba ahora había cierta discriminación entre los usuarios de la magia y los que no, pero incluso ellos tenían sus límites. Louise al escuchar esto se sintió un poco culpable por haber despreciado a Saito cuando lo conoció, se alegró que hubiera cambiado. Universo Star Wars, periodo de guerras clon, sala del Consejo Jedi. Parece ser que la magia que controlan es similar a la fuerza, comentó Obi-Wan a nadie en particular. Aunque parece que tiene una desventaja clara, si lo observaste bien te habrás dado cuenta de que todo su poder parece canalizarse en esa varita, agregó Mace Windu.
Sería como si nosotros canalizáramos toda nuestra fuerza en nuestro sable, comentó Ahsoka a Anakin. Qué bueno que no somos tan similares, de tan solo pensar que por simplemente perder nuestro sable quedaríamos indefensos, pensaba Anakin, me envidiando para nada el poder que tenían en ese mundo. En la pantalla la fama, el reconocimiento y el orgullo le nublaron el juicio a Albus. Cuando terminó con sus estudios se disponía a explorar el mundo para adquirir nuevos conocimientos y volverse mejor. Estaba a punto de hacerlo, pero entonces recibió una terrible noticia: su madre había muerto y la responsable por su muerte era su propia hermana. Ella había tenido un ataque de inestabilidad, lo que provocó que liberara magia de una forma abrupta y matara a su propia madre. El empeoramiento de su hermana y la muerte de su madre pesaron sobre Albus, no solo porque le dolía lo que había pasado, sino porque ahora no podría continuar con sus planes, pues ya no estaba su madre para cuidar de su hermana. Su hermano se había ofrecido a cuidarla, pero para hacerlo tendría que dejar sus estudios. Albus, comportándose como el mayor de los hermanos, decidió quedarse a cuidar a su hermana mientras su hermano finalizaba con sus estudios. La idea no le agradaba para nada, pero no tenía muchas opciones. Pues la frustración por no poder cumplir con lo que él deseaba lo llenó de amargura. Aún así, con toda la rabia que sentía, decidió no abandonar a su hermana. Durante el primer tiempo que se dedicó a cuidar a su hermana lo hizo bastante bien, aún no odiaba hacerlo. Él quería explorar el mundo, quería alcanzar la gloria, y fue durante este tiempo que conoció a cierto mago. Este se llamaba Heller Grindelwald, un mago igualmente excepcional como Albus, que revivió en él el deseo de la gloria. Albus y Grindelwald compartían el mismo objetivo de alcanzar la gloria, pero el método para obtenerlo era distinto. Albus quería hacerlo mediante el conocimiento, pero Grindelwald quería hacerlo mediante el poder mágico y la influencia. Durante uno de sus muchos tiempos de investigación, fue que ellas se concentraron en una vieja historia. Esta historia narraba la existencia de 3 poderosos objetos mágicos, que volvían a su portador como el más poderoso de los magos, incluso le otorgaba un renombre que haría temblar a cualquier adversario del mago, pues este pronombre era el amo de la muerte. Cada uno de ellos se interesó en una reliquia en particular. Grindelwald se concentró en una varita poderosa, mientras que Albus, por otro lado, se concentró en una piedra que te permitía comunicarte con los muertos. Para llegar a obtener estos objetos, diseñaron diversos planes y métodos. Albus aún pensaba que bastaba con investigar, pero Grindelwald quería hacerlo mediante la fuerza. Además de esto, había llegado a convencer a Albus de crear un movimiento entre todos los magos para que dejaran de ocultarse ante el mundo de los no magos, ya que, según Grindelwald, los magos eran superiores a los no magos y por ende debían regir el mundo por sobre el resto. Fuera de la pantalla, Multiverso Novelas, Universo Harry Potter, año 4, comedor escolar. Todos los alumnos miraron sorprendidos al director Dumbledore, incluso los de otras escuelas de magia. El director tenía la fama de ser un hombre amable, no esperaban que su juventud hubiera sido tan, por decirlo de alguna forma menos grave, tan egoísta y tonto. No se esperaban que él, dijo uno de los mayores magos tenebrosos de la historia, hubieran sido amigos. Dumbledore miraba con una mirada fría la pantalla. Esta mirada iba dirigida tanto para Grindelwald como para su yo del pasado. Los odiaba a los dos, pero más a sí mismo. Decía en ese instante poder entrar a la pantalla y decirle a su yo del pasado que se alejara de aquel chico, quien tanto dolor le ocasionaría después. Así que era igual a nosotros, pensaban sorprendidos los alumnos de Slytherin. Pensaron que el director siempre había sido de la misma forma que era ahora, por lo que ver ese lado suyo los sorprendió bastante, sobre todo a Draco Malfoy. Me cuesta creer que el director haya sido así en su juventud, susurró por lo bajo Hermione a Ron y a Harry, los cuales estaban igualmente anonadados. En la mansión de los Riddle. Sabía que eras un hipócrita, Dumbledore, siempre lo supe y ahora todo el mundo lo sabrá, pensaba gratamente sorprendido Voldemort. Ese es su estado. Casi pudo esbozar una sonrisa, le agradaba que había tenido razón al pensar que Albus era como él. Los mismos pensamientos tenía cierto ministro. En el Ministerio de Magia de Londres. Fudge estaba temblando mientras se esforzaba por no soltar una carcajada. Se alegraba el saber que Dumbledore tenía un lado codicioso, pues siempre le había envidiado la buena imagen que se le tenía. Ahora esa imagen había sido destrozada, al menos en quienes no conocían toda la historia. Multiverso Anime, Universo Zero no Tsukaima, Academia de Tristain, período pre-ataque a la Academia Superiores. Según puedo ver, su mundo es parecido al mío. De ser así no serían tan superiores en armamento, pensaba Saito. Cada vez le agradaba menos ese mundo.
Multiverso Marvel, Multiverso Animado, Universo Los Vengadores Unidos, Período post-pelea con Agamotto, base de los Vengadores. No se ofenda Doctor Strange, pero a veces la magia no es tan superior, comentó Miss Marvel, bastante ofendida por lo que escuchó en pantalla. Suspiro, lo sé, respondió simplemente Strange. Él había conocido varios magos en su vida que habían despreciado al resto por no poder controlar la magia. Multiverso DC, Multiverso Animado, Universo de la Liga de la Justicia, Período pre-invasión Thanagar, Atalaya resoplido, como si la magia pudiera vencer a la ciencia, dijo Wally, sin ofender. Finalizó cuando vio que Wonder Woman lo miraba. Ella lo ignoró completamente, aunque también lo había ofendido ciertamente lo que escuchó en la pantalla. Ella había conocido a algunos usuarios de magia realmente poderosos, pero también había conocido personas como Batman que le demostraron que incluso sin poderes los humanos eran realmente seres a tener en cuenta. En la pantalla fue un día que ocurrió un accidente, uno que le costaría toda una vida de sufrimiento y tormento a la mente de Albus. Él y Grindelwald habían tenido una pequeña discusión con su hermano, Aberforth, pues este la había reclamado a su hermano por descuidar demasiado a su hermana, y es que, últimamente se había estado concentrando demasiado en los sueños de grandeza y gloria. Grindelwald lanzó el primer ataque hacia el hermano de Albus. Pronto una pelea ocurrió pues los tres empezaron a lanzarse hechizos entre sí. Aberforth estaba harto de Grindelwald y viceversa, mientras que Albus trataba de detenerlos. Pero algo ocurrió, ninguno de los tres se dio cuenta hasta que pasó. La hermana menor de Albus había intentado también detener la pelea, ninguno de los tres supo quién lo hizo, solo que cuando se detuvieron los ataques, la hermana de Albus yacía muerta en el suelo. Grindelwald se escapó inmediatamente pensando que él era quien la mató y que pronto lo buscarían para llevárselo a Azkaban. Albus se quedó paralizada por un momento mirando como su hermano a su pequeña hermana. ¿Qué pasó? Fue todo lo que pudieron pensar en ese momento. Después del entierro de su hermana, Albus recibiría un golpe, que le fracturaría la nariz pero no se atrevería a dejar que la curasen. Este golpe fue lanzado por su hermano, quien lo había culpado por todo. No era necesario hacerlo pues él mismo ya se culpaba, por esta razón decía que llevaría para toda la vida su nariz fracturada como un recordatorio, por lo que había hecho. Si fue él quien la mató o no, no le importaba demasiado saberlo, pues igualmente se sentiría culpable. Albus siguió con su investigación en el ámbito mágico, pero ya no se disponía a buscar las reliquias, tampoco aceptaba el cargo de ser el nuevo ministro, un cargo que se lo habían ofrecido varias veces, pues se sentía indigno de él. En cambio, decidió dedicar su vida a la enseñanza, esperando que esto compensara algo. Entrenaría a sus alumnos para que estos nunca fueran como él, les enseñaría lo mejor, esperando que esto no ocasionara daño. Grindelwald por su parte, siguió con su idea de buscar la reliquia, la varita más poderosa, así como también su plan para crear un movimiento que crearía un desequilibrio en el mundo, no importándole en absoluto lo que le pasaría a sus compañeros. Albus tuvo varios encuentros con Grindelwald, llegando incluso a conformar todo un equipo para poder vencerlo. Le tomó mucho tiempo hasta que por fin pudo tener un encuentro contra él, y finalmente le ganó. Fuera de la pantalla. Multiverso Novelas, Universo Harry Potter, Año 4, comedor escolar. Un silencio se apoderó de toda la escuela Hogwarts, tantos los que estaban dentro del colegio como los que estaban afuera de él, habían mirado completamente horrorizados a la pantalla, no podían creer que su director fuera responsable en parte por la muerte de su propia hermana, ni siquiera al verlo ganar el duelo contra Grindelwald les quitó esa imagen, la imagen de que tenían un director que podía ser un asesino. Los alumnos de Slytherin sintieron un renovado respeto por su director. Al principio lo habían considerado alguien de carácter, pero después de ver cómo había vencido al mago Grindelwald, no podían negar que tenía carácter. Incluso algunos de ellos empezaron a sentir cierto miedo por el director. Si fue capaz de matar a su propia hermana, pensaron en qué sería capaz de hacer si lo provocaban. Algunos habían empezado a murmurar en secreto que no harían enojar nunca más al director. Algunas estudiantes como Hermione y las alumnas de la Academia Mágica Beauxbatons, se habían tapado la boca completamente horrorizadas. Albus no pudo evitar agachar su mirada cuando vio el duelo, incluso en la pantalla la pregunta que tanto lo había atormentado durante años no había sido respondida. Quería creer que finalmente obtendría una respuesta pero no fue así, y le dolió más ver las reacciones de sus estudiantes, pues muchos si bien lo miraban con cierta admiración por vencer a Grindelwald, otros lo veían con horror porque pensaban que él había matado a su hermana.
Hagrid había perdido la capacidad del habla, pensó que realmente conocía al director, pero lo que vio, lo hizo replantearse su afirmación, la afirmación que tantas veces había pregonado, decir que Albus era el mejor de todos los magos después de lo que vio no parecía ser la mejor idea. Harry no sabía qué pensar al respecto, sabía desde su primer año que Albus había peleado contra Grindelwald, pero no sabía por qué, ahora sabía el por qué y más, no le tenía miedo al director, pero tampoco sabía cómo describir lo que sentía, habían pasado demasiadas cosas. Multiverso anime, universo Chainsaw Man, periodo post-demonio de la eternidad, departamento de Akike. Eso es todo. Comentó realmente decepcionada Power, quería ver una verdadera batalla, no un concurso de luces. Ay, cállate cabrona. ¿No decías lo mismo cuando viste la guerra del Olimpo? Comentó Denki, le había recordado lo realmente temerosa que estaba Power cuando vio a Kratos destrozar todos los dioses, él también había tenido miedo pero no había reaccionado de la forma tan aterrada que Power. Espero que en algún momento se muestre una versión mía matando a estos dos, pensaba con molestia Aki con una vena remarcada en su frente, peor que tener dos demonios en su departamento, era tener a Denki y a Power en su departamento y encima tener que lidiar con ellos. Multiverso anime, universo My Hero Academia, periodo post pelea de All Might y All for One, comedor escolar. Quitando lo que vimos al principio, este mundo parece ser relativamente más pacífico que el anterior, pensaba Izuku. El anterior puesto había mostrado simplemente la amistad que había entre Batman y Superman, pero por todos los anteriores puestos donde habían aparecido Superman y Flash, él podía deducir que su mundo no era para nada tranquilo y que de hecho podía ser incluso más peligroso que el suyo, como la pantalla anterior no había mostrado los datos de Batman, no podía confirmar si se trataba del mismo o de una variante, por lo que no sabía qué tan poderoso e inteligente era Bruce Wayne. Después de todo, la primera vez que se lo vio terminó siendo humillado por Superman, y la última vez que se le vio no aparecieron los datos, así que no podía confirmar si este era o no un superhumano. Pero con respecto a este mundo, y si podía confirmar muchas cosas, y una de esas cosas era que su mundo se parecía en algo al suyo, y es que tanto en un mundo como en el otro, despreciaban o incluso llegaban a atacar a quienes no poseían las mismas habilidades que los demás, tanto de un lado como del otro. Algunos de los héroes y una minoría de la población del mundo pensaban igualmente como Izuku, muchos habían visto diversos actos de discriminación ante los que no tenían poderes. En la pantalla la varita más poderosa, la gloria y respeto del mundo mágico, los halagos y ofrecimientos bastante atractivos en diversos cargos, fueron inmediatamente muchas de las cosas que recibió por haber vencido al mago más temido de su época, mas no le importaba, seguía considerándose una basura, hizo lo que tenía que hacer pero nada compensaría lo que hizo, nada traería de vuelta a su hermana, por lo que decidió seguir con el cargo de profesor en el colegio de Hogwarts, aún seguía proporcionando nuevas invenciones al campo mágico, pero lo hacía desinteresadamente. Durante su tiempo como profesor, buen día fue en búsqueda de un nuevo alumno, este alumno estaba en un orfanato, su nombre era Tom Riddle. Durante su primer encuentro, Albus se percató del enorme potencial que tenía Tom para la magia, por lo que desde ese momento estuvo bajo su vigilancia. No es que pensara que un niño podría convertirse en un monstruo, después de todo él era un firme creyente de las segundas oportunidades, pero este niño despertó en él cierta sensación extraña, no sabía qué era pero lo tendría vigilado. Los años del nuevo alumno habían pasado, él se había ganado el reconocimiento y aprecio de muchos de los profesores que trabajaban con Albus, pero con este último solo aumentaba más y más la extrañeza, y fue durante un incidente, que la extrañeza que sintió Albus se convirtió en desconfianza, pues en su colegio cierta cámara había sido abierta, y por esto una niña había muerto. Tom había culpado a otro alumno de haber abierto esta cámara, y todos le creyeron menos Albus. Dumbledore consiguió que Hagrid, el compañero que fue culpado, no fuera enviado a prisión, pero no pudo impedir que fuera expulsado del colegio. Aún así no todo fue mal para Hagrid, pues había ganado la confianza del guardabosques y pronto adquiriría su lugar. Eso estaba bien para él, pero no para Albus, quien empezaba a vigilar día y noche a Tom, esperando que éste revelara sus verdaderas intenciones. El incidente con la niña fue lo único que pasó durante los años de Tom, pues gracias a la vigilancia de Albus sobre él, ningún otro incidente fue reportado. Sin embargo, esto había confirmado las sospechas que tenía Albus, mas no tenía prueba alguna de que Tom había sido el responsable de la muerte de la niña.
Cuando el antiguo huérfano se fue del colegio, empezó a crear un movimiento que organizó junto con sus ex compañeros. Antes se sabían llamar los Caballeros de Walburgis, pero con el tiempo se empezaron a llamar simplemente como mortífagos. Hicieron diversos actos criminales para con los no magos y nacidos de estos. Albus no se quedó de brazos cruzados y creó su propia alianza para detener a Tom, quien ahora se hacía llamar Lord Voldemort. Se generaron diversas batallas, las cuales iban aumentando más y más, hasta que fue considerada una guerra. Decenas y decenas de magos murieron. Fuera de la pantalla, Multiverso Novelas, Universo Harry Potter, Año 4, Comedor Escolar. Sorpresas y más sorpresas era lo que pensaban en los alumnos. No sabían que el mago más tenebroso al que ellos conocían había cursado en su propio colegio y que había caminado por los mismos pasillos que ellos. Por favor, no quiero escuchar esto de nuevo, pensó Harry. Él sabía que pronto aparecería la muerte de sus padres, no quería escuchar los gritos de su madre otra vez. Había tenido pesadillas por mucho tiempo y no quería volverlas a tener. Debí detenerte la primera vez. Si hubiera utilizado la legislemancia, hubiera podido impedir tantas muertes, pensaba Albus totalmente frustrado. Desde que empezó la pantalla se vieron lo que para él eran sus mayores errores. Se arrepentía enormemente por cada uno de ellos. Papá. Mamá. Pensaba Neville, pudo ver por un instante a sus padres, pudo verlos en su mejor estado, solamente enormemente que no pudieran estar así ahora. Se controló lo mejor que pudo para no llorar. Así que papá si tenía cabello, no pudo evitar decir Fred Weasley cuando vio a su padre. Entonces miró a su gemelo George. Espero que cuando llegue a su edad aún siga conservando mi cabello. Lo mismo digo, Fred. Dijo George. Ellos trataban de tomárselo con calma todo lo que veían en pantalla. Multiverso anime, universo Naruto, periodo pre-secuestro de Gaara, país de la lluvia. Parece que no importa el universo que sea, parece ser que la guerra es siempre una constante, dijo en tono pensativo Nagato a su amiga Conan. Al menos en nuestro mundo podremos crear una diferencia, y acabar con la guerra y los conflictos, pensaba Conan. A ella le entristeció un poco saber que en otros mundos la guerra también era una constante. En la pantalla un día Albus recibió un mensaje inesperado por parte de una vieja conocida. Ella decía ser vidente, y pronto le probó a Albus que no mentía, pues le informó que nacería cierto mago que vencería a Tom. Le dio las instrucciones para encontrarlo y habían dos candidatos, dos potenciales niños que podrían convertirse en la futura amenaza de Tom. Este último se enteró de esto mediante un aviso que le dio un informante. Entonces se dispuso a ir en búsqueda de quién sería su futuro adversario, pensando que simplemente tendría que asesinarlo ahora, cuando era apenas un pequeño, para no tener que enfrentarse al hombre que se convertiría en su mayor amenaza. Albus hizo lo que pudo para ocultar a la familia y al niño que había sido escogido por Tom. El mismo informante que le dijo a Tom sobre el niño, le avisó después a Albus, pues este tenía un enorme aprecio por la madre del niño y quería protegerla. Lamentablemente sus esfuerzos fueron en vanos, pues uno de los amigos de la familia los traicionó. Les había dicho dónde se encontraba la familia y esta fue asesinada, excepto por el niño que vivió. Su madre la había protegido con un hechizo tan potente que cuando Tom lo atacó, el hechizo rebotó en el niño y le pegó a Tom, destrozando su forma física hasta el punto que lo dejó moribundo, y se escapó. Muchos lo habían dado por muerto, pero no Dumbledore. El niño que vivió se mantuvo relativamente a salvo, al menos, de los seguidores de Voldemort, y Albus lo esperaría pacientemente en el colegio hasta que tuviera la edad de cursar. Cuando el momento llegara, Albus en secreto empezaría a entrenar al niño para que éste estuviera listo para afrontar su destino. Todos los años fueron ajetreados para el niño cuando ingresó al colegio, pero Albus, de una o de otra forma, terminaba por ayudarlo. Fue durante su cuarto año que Albus se enteró del regreso de Voldemort, después de que este último saboteara el torneo de los Tres Magos. Desde allí, se empezó a preparar para una posible guerra, reabriendo la Orden del Fénix, aunque esto no le sentó muy bien al ministro de magia, quien tenía tanto miedo del regreso de Tom que se negó a aceptar la verdad. Durante el quinto año del niño, Harry, se descubrió una conexión especial que tenía este con Tom. Diversos ataques y adversidades se presentaron en este año, pero la mayor de todo eso ocurrió casi al final. Tom intentó dañar a Harry en la propia sede del Ministerio de Magia de Londres, pero Albus llegó a tiempo para salvarlo y empezó un duelo entre ambos. «Has cometido una estupidez viniendo aquí esta noche», Tom dijo Dumbledore con serenidad. «Los aurores están en camino. Pero cuando lleguen, yo me habré ido y tú estarás muerto», le espetó Voldemort. Luego lanzó una maldición asesina a Dumbledore, pero no dio en el blanco, sino que golpeó la mesa del mago de seguridad, que se prendió fuego.
El duelo entre ambos fue espectacular, pero se notaba que Albus se estaba conteniendo y no estaba utilizando todo su poder. A pesar de ser viejo, todo lo que hacía era defenderse pero sin esfuerzo. Este duelo fue bastante humillante para el que se hacía llamar el mago más tenebroso de todos los tiempos. Fuera de la pantalla. Multiverso Novelas, Universo Harry Potter, Año 4, Comedor Escolar. Vamos director. Usted puede. Vamos, puede hacerlo, vénselo. Gritaban los alumnos tanto de Hogwarts como de las otras academias. Harry por su parte no estaba tan concentrado en esto, había dejado de pensar claramente desde que escuchó que sus padres murieron a causa de una profecía que anunciaba que él sería el que vencería a Voldemort. Miró por un momento al director para confirmar que lo que se había dicho en pantalla fuera realidad, y cuando vio los ojos del director a la distancia lo confirmó, pero antes de que pudiera levantarse escuchó la voz del director en su mente. Cuando la pantalla acabe, Potter, tendremos una larga charla, pero no ahora, te lo prometo, prometo que contestaré cada una de tus preguntas, le dijo Albus mediante la legeremancia a Harry, quien solo asintió. Le tomó un poco guardar la calma, pero al ver al resto de los alumnos a su alrededor, sus ganas de ir a confrontar al director habían pasado. No quería hacer el centro de atención en este momento, realmente nunca quiso hacerlo, pero en este momento más que nunca no quería hacerlo. ¿Crees que el director pueda vencerlo?, cuestionó Ron a Hermione mientras sus ojos seguían mirando atentamente cada hechizo que era lanzado. Tú nunca escuchas, quiso decir Hermione, pues ella recordaba perfectamente que la pantalla mencionó que solo Harry era el que estaba destinado a vencerlo. No fue difícil deducir que si bien el director tenía más poder que Voldemort, no iba a vencerlo, y por lo que se veía en pantalla dedujo que tampoco tenía la intención de hacerlo, o por lo menos no en ese lugar. Multiverso Videojuegos, Universo Injustice, Período Presecuestro de Louis Lane, Atalaya. La magia en ese mundo no se parece demasiado a la magia que tiene Zatanna, comentó Cyborg, ni tampoco la magia que vi hacer a Raven. Esto último lo pensó pero no lo dijo en voz alta. El resto de la liga pensaba igual, varios de los miembros ya habían luchado antes contra usuarios de magia, y la magia que estos manejaban no se parecía demasiado a la magia que veían en pantalla. En la pantalla, cuando empezaron a llegar otros magos, Voldemort entendió que debía marcharse pues no podría escapar si estaban todos presentes, pero fue visto por el ministro de magia, quien esta vez no pudo negar su regreso. El mundo mágico se enteró de esto y el ministro tuvo que renunciar. Había pasado ya un tiempo desde la pelea, mi hermana mágico estaba envuelto en una incertidumbre, nadie sabía lo que iba a pasar excepto por Albus. Gracias a los datos que recopiló pudo confirmar que Tom había realizado un hechizo que consistía en fragmentar su alma para hacerse de una vida longeva, básicamente un inmortal. Cada fragmento estaría en un objeto en particular, y este salió en búsqueda de estos objetos. Al principio lo hizo solo, como lo había hecho desde el inicio. Nadie más debería de arriesgar su vida, solo él, pero esta decisión le costó caro. Cierto fragmento del alma de Tom se encontraba en un anillo, y este anillo contenía a su vez el objeto que ni Albus ni Grindelwald pudieron encontrar, la piedra que permitía la comunicación con los muertos. Albus intentó usarla para pedirle perdón a sus padres y a su hermana, pero el anillo tenía una maldición. Albus fue afectada por esto, y fue uno de los profesores más allegados a él, quien le advirtió que le quedaba poco menos de un año de vida. Dumbledore no reaccionó mal ni entró en pánico, no había tiempo para eso, tuvo que adelantar los planes que tenía para con Harry. Él sabía el destino del chico y quería que tuviera unos años tranquilos mientras lo preparaba discretamente, pero esto lamentablemente no iba a poder ser. Juntos fueron a buscar uno de los fragmentos del alma, lo consiguieron pero no pudieron destruirlo pues no contaban con el arma apropiada para acabar con el fragmento. Hubo un cambio de escena, se veía a Albus de pie, mirando a un confundido y aterrado chico de cabello rubio. Este lo estaba apuntando, parecía que alguien le había obligado a hacerle algo a Albus pero este claramente no quería hacerlo. Entonces una luz verde casi cubrió por completo la pantalla e impactó de lleno en Albus. La vida dejaron los ojos de Albus, ya había muerto, parecía que iba a caerse. La pantalla poco a poco pudo oscureciéndose pero pudo verse a su atacante, era el mismo que le había advertido sobre que le quedaba poco menos de un año de vida, era uno de los profesores más allegados a él, este era Severus Snape. El puesto de esta lista había terminado. Fuera de la pantalla. Multiverso Novelas, Universo Harry Potter, Año 4, Comedor Escolar. Hubo un silencio sepulcral en todo Hogwarts. Los alumnos habían dejado de pensar, mucha información había sido revelada pero la más impactante fue con la que se terminó la lista. Harry tenía muchas cosas en su cabeza en ese momento. Todo este tiempo me había estado preparando en secreto. ¿Prepararme cómo?
Intentaba pensar pero realmente no podía, y para empeorar las cosas miro como los profesores miraban de reojo al profesor Snape. Al Storm Moody, quien era en realidad Barty Crouch, miró sorprendido a Severus, no esperaba que este fuera quien terminara por matar al director, empezaba a tener la envidia pues sabía que la pantalla sería vista por su amo, y se habría ganado la confianza absoluta en él. Albus miraba atentamente a Snape, o al menos eso parecía desde el exterior, pues realmente ellos tenían una conversación mental. La pantalla no ha revelado todo, espero que se mantenga así, pero gracias a lo poco que se reveló puedo deducir lo que va a pasar, pues es obvio que él también la ha visto, te has ganado su reconocimiento y su aprobación. ¿Sugieres que me vaya? Por ahora, mientras encuentro a los Horrocruxes, tenemos que ganar todo el tiempo suficiente, ahora mismo no es el que apareció en pantalla, no tiene el poder suficiente ni los aliados, podré ir por algunos de los objetos que apareció en pantalla y alejarlos el tiempo suficiente para que encontremos una manera de destruirlos bien. Entonces, el aparente duelo de miradas se había terminado, el resto de los profesores, incluso los directores de las otras academias, habían empezado a tocar sus varitas cuando vieron que Severus había empezado a tocar la suya. Para los estudiantes todo pasó demasiado rápido, pues antes de que se dieran cuenta todo el comedor se llenó de un humo a consecuencia de un hechizo que lanzó Severus, otro que discretamente había lanzado Albus para ayudarlo, más de un hechizo fue lanzado pero Severus logró escapar y salir del lugar, nadie se dio cuenta de que el falso Alastor lo siguió, Severus se había ganado la confianza de este por lo que vio en pantalla, él iba a llevarlo a con su amo, quien también lo esperaba en su escondite. Gracias a un hechizo de Minerva McGonagall, el humo desapareció pero todo el comedor era un caos, todos habían estado gritando pensando que Severus los atacaría a todos. Le tomó algo de tiempo a Albus calmarlos, y les indicó a los estudiantes a cargo de cada una de las casas y a los que estaban a cargo de supervisar a las academias a que retiraran a todos los alumnos del comedor. Los profesores estaban por reunirse en la oficina del director, y antes de que Albus perdiera de vista a Harry, le habló mentalmente. Harry, cuando estés solo ponte la capa de tu padre y veme en mi oficina, hablaremos. Harry simplemente movió su cabeza en señal de aceptación, y siguió a los prefectos, tenía muchas cosas de las cuales hablar con el director, muchas preguntas y muchas respuestas que quería, esta vez no les avisó a sus amigos lo de su conversación, no era el momento apropiado para eso, quizás lo haría después de que terminara la charla o quizás no. En la pantalla como de costumbre una nueva imagen iba apareciendo, acompañada de un nuevo título, que desanimado a muchos más de lo que ya estaban con haber visto la trágica muerte de Albus, pues el título era Top 10 sacrificios Top 10. No me sigas. Gigante de hierro fuera de la pantalla. Multiverso animado, universo gigante de hierro, periodo post-encuentro con Dean. Dean había dejado caer sus lentes nuevamente al suelo, desde que aparecieron las pantallas había dejado caer sus lentes tantas veces que había perdido la cuenta de cuántos lentes rompió, era todos los pensamientos que tenía en su cabeza, nunca se imaginó que su mundo aparecería en la pantalla. Dean miró a Hogarth y lo levantó del suelo y empezó a moverlo de un lado a otro. Hogarth, apareceremos, dijo Dean completamente asustado, pero Hogarth estaba totalmente alegre y orgulloso. Sí, apareceremos, dijo Hogarth sonriente hasta que cambió de expresión, apareceremos, ay no mamá. Ella. Olvida a tu madre, el ejército entero lo sabrá, el mundo lo sabrá, estaremos en muchos problemas, dijo Dean, mientras se ponía de cuclillas en el suelo, no sabía qué hacer, sabía que era inútil tratar de esconderse. El gigante de hierro por su parte miró simplemente curioso a la pantalla por verse a sí mismo.